Como les estaba comentando, hoy vamos a trabajar el tema de sistemas de numeración. Entonces, vamos a comenzar señalando qué sistemas de numeración nosotros conocemos. Aparte, todas las culturas tenían un sistema de numeración. Por ejemplo, si ustedes miran los romanos, su sistema de numeración era el base 3. Si nosotros miramos los mayas, el sistema de numeración era el base 20. Entonces, todas las culturas tenían diferentes sistemas de numeración para llevar el control de cantidades y poder establecerlos de diferentes formas. Entonces, por ejemplo, los mayas que utilizaban el sistema vigesimal hacían grupos de 0 a 19 y cuando llegaban a un 20, pues ya utilizaban un nivel más y ahí comenzaban nuevamente su sistema de numeración. Entonces, igual pasaba que en el caso de los romanos, utilizaban su sistema de numeración y cuando llegaban a una cantidad, pues ya tenían que volver a comenzar. Entonces, lo mismo sucede con la parte tecnológica. Nosotros actualmente trabajamos con el sistema decimal. Este sistema decimal consiste en numerar de 0 a 9. O sea que cuando nosotros llegamos a 9, el siguiente número después de 9 comenzaría nuevamente una nueva agrupación. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Al llegar a 9, nosotros comenzamos una nueva numeración que sería 10 y nuevamente comenzamos 11 hasta llegar a los diferentes números. Entonces, en los sistemas numéricos tecnológicos, el primero que conocemos somos los binarios, que están comprendidos entre ceros y unos. Entonces, aquí solamente van a existir números que contengan a estos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el primer número que es 0, en binario va a ser 0, haciendo la comparación de decimal a binario. Si tenemos 1, en binario va a ser 1, 2, como aquí no existen los números diferentes a 0 a 1, entonces el siguiente número tendría que ser 1, 0, el otro 1, 1. Después del 1, 1 tendría que ser 1, 0, 0. En el 5, 1, 0, 1. En el 6, 1, 1, 0. En el 7, 1, 1, 1. En el 8, como ya no tenemos números que sean como 2 ni 3, entonces de una vez llegaríamos al 1, 0, 0, 0. Después sería el 1, 0, 0, 1, el 1, 0, 1, 0 y el 1, 0, 1, 1. Y así seguiría el tipo de numeración que nosotros tendríamos. Entonces, continuando con esto, pues imaginémonos que tenemos un número que sea, por ejemplo, el número 40, que está en base decimal, y nosotros lo queremos ver a binario. Entonces vamos a hacer conversiones de decimal a binario. Por supuesto que no podríamos seguir así hasta llegar al número 40. Entonces nosotros tendríamos que utilizar un algoritmo para poder encontrar ese número. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el número 40 y como lo queremos volver en base decimal, vamos a hacer la división dentro de 2. Entonces 40 dentro de 2 nos da 20. Vamos a
bajar el 20, el entero, y 20 dividido entre 2 es 10, bajamos el entero, 10 dividido entre 2 nos da 5, 5 dividido entre 2 nos da 2.5. Notemos que acá ya hay un punto decimal, pero solamente vamos a bajar el entero. 2 dividido entre 2 da 1. Y por último, bajamos el 1 y 1 dividido entre 2 da 0.5. Entonces, a los resultados que nos dio con punto decimal, nosotros lo vamos a llamar 1, y a los que nos dio números enteros le vamos a llamar 0. Y esto se va a nombrar de abajo para arriba. Entonces, si nosotros vamos a hacer la numeración, va a ser 1, 0, 1, 0, 0, 0. Este sería el número en decimal que corresponde al número 40. Ahora, me hubiera gustado que hubiera quedado un poquito la curiosidad de que por qué estos dan 1 y por qué estos dan 0, que eso hubiera sido bastante importante. Por ejemplo, en el caso de que vamos a hacer estas dos para que ustedes puedan saber por qué en este caso da 1 y en este caso da 0. Por ejemplo, si yo hago la división, ¿qué número, cuántos 2 caben en 10? Son 5. Entonces, al restarlo, pues nos da 0. Estos son los residuos que nos van quedando. Miremos en el caso de 5. ¿Cuántos 2 caben en 5? Estos serían 2, nos quedaría 4. Y al restarlos nos da 1, que estos son los residuos. Por eso es de que cuando yo voy haciendo mi división, a los que me van quedando con punto decimal, yo voy diciendo, entonces estos van quedando con residuo 1. Y es por eso que se van colocando, cuando quedan punto decimal es 1 y cuando son enteros son 0 por los residuos que van quedando. Bueno, vamos a continuar con otro tipo de numeración, solamente que les voy a pedir que ustedes realicen el siguiente. Vamos a hacer la conversión de esta numeración y les voy a pedir que esto lo envíen al chat. Aquí me envían las fotos. Ah, y, mm, vamos a darnos unos minutos para que ustedes lo resuelven, así yo ayudo a su compañero para que pueda ingresar. Entonces, las fotografías me las van a enviar por este medio, así yo voy observando eh, los resultados que van teniendo. Buenos días, Benjamín. Fíjese que acá en Skype no se da acceso, solamente él tiene que presionar a unirse a la llamada. Entonces, si me hiciera favor de decirle que cuando entre en la parte superior derecha hay algo que dice unirse a la llamada. Solo tiene que presionar así y así se une a la llamada. Bueno, entonces vamos a tener los minutitos para poder realizar la operación y por favor mandan fotografías por este medio.
¿Cómo vamos? Bueno, lo voy a realizar por cuestión de tiempo. Tenemos que ver más sistemas. Entonces comenzaríamos con 400 dividido 2 que nos da 200. Voy a hacerlo un poco más junto porque no nos va a caber por la cantidad. Y 100 dividido entre, 200 dividido entre 2 es 100. Bajamos a 100 dividido entre 2, nos daría 50. 50 dividido entre 2 nos da 25. 25 dividido entre 2 nos da 12.5. Y bajamos el entero. 12 dividido entre 2 nos da 6. 6 dividido entre 2 nos da 3. 3 dividido entre 2 nos da 1.5. Y 1 dividido entre 2 nos da 0.5. Entonces, estos resultados serían 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Y lo nombramos de abajo para arriba. Que esto sería en sistema binario. Esto, pues, a su vez, tiene su comparación y, pues, ustedes comprenderán muy bien el término, pero el sistema en base 2 es conocido también por la parte binaria de los bits que se trabajan en el sistema computacional. Es por eso que los sistemas que estamos viendo o los que vamos a ver el día de hoy son sistemas de numeración tecnológicos. Bueno, ahora, ¿cómo Tenía solo una convertimos? pregunta. Después del 12.5, ¿por qué ya no se dividió por 12.5, sino se agarró solo el 12? Ah, es que lo que pasa es que como nosotros estamos tomando solamente enteros en la división, entonces yo les estaba comentando a ustedes de que, por ejemplo, en el momento de dividir dentro de 2, por ejemplo, si me quedaba 2.5, esto solamente me servía a mí para poder observar el residuo que quedaba. Porque si usted se da cuenta, al dividir, por ejemplo, 5 dentro de 2, me va a 2 con residuo 1. Pero si yo pongo punto decimal, ya puedo agregar un 0 acá. Perdón, solo vamos a hacerlo bien. Ya puedo agregar un 0 acá. Y ya sé que en 2 caben 5 veces 2 da 10. Entonces esto me daría 0. Pero lo estamos haciendo solamente para observar el residuo que me va quedando. Entonces, por eso es de que yo pongo 2.5, pero la división que continúa va siendo siempre el residuo. Entonces, el 2 es el que yo bajo acá sin poner el punto decimal. Porque así yo sé cuando son enteros, mi residuo es 0, y cuando es punto decimal, mi residuo es 1. Es por eso que lo hice de esa manera también acá. Como tengo el punto 5, solamente bajé el 12 y ya sabía que como era punto 5, el residuo es 1. Y al colocar solamente el entero, pues yo ya sé que a la hora de hacer la división, si este quedara con punto decimal, mi residuo es 1, o si quedara entero, mi residuo es 0. No sé si quedó claro con la duda. Sí, gracias, ingeniero. No tenga pena. Bueno, vamos a continuar, entonces vamos a hacer ahora la conversión al contrario, vamos a convertir, Disculpe, solo una observación. sí, Eh, solo en el 400 que está arriba al principio sería ese base 10, ¿verdad? ah,
Sí, exacto, sí, tiene razón. Este está dado en sistema decimal y lo convertimos a sistema binario. Sí, tiene razón. Entonces, como les estaba comentando, vamos a convertir de binario ahora a decimal. Entonces, vamos a tomar un número cualquiera para poder hacer este tipo de conversión. Por ejemplo, si yo tuviera el 11011, que es en binario, lo vamos a convertir ahora en base decimal. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como es base 2 y lo quiero convertir a base 10, pero al inicio lo tengo en base 2, vamos a multiplicar, vamos a poner posiciones. Esto es lo que vamos a llamar como números posicionales. Entonces, vamos a comenzar de las posiciones, comenzando de derecha a izquierda, comenzando desde 0. Entonces, esta va a ser la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. Entonces, como la base es 2, entonces yo voy a poner 2 elevado a la posición 0 por el número que tengo en esa posición, que es el número 1, más el 2 elevado a la posición 1 por el número que tengo en esa posición, que es 1. Y así nos vamos con los demás. 2 elevado a la posición 2 por el número que tengo en esa posición, que sería 0, más 2 elevado a la posición 3 por el número que tengo en esa posición, que es 1, más 2 elevado a la posición 4 por el número que tengo en esa posición, que sería el número 1. Entonces, ahora lo único que me queda es desarrollar la expresión. Entonces, 2 a la 0 es 1 por 1 es 1. 2 elevado a la 1 es 2 por 1 es 2. 2 elevado a la 2 es 4 por 0 es 0. 2 elevado a la 3 es 8 por 1 es 8. Y 2 elevado a la 4 es 16 por 1 es 16. Entonces, al realizar esta suma, ¿cuánto nos daría? Pues ahí ya solamente sería una suma normal que nos daría el número 27. Que este sería el número que se representaría para el número 27 en decimal. ¿Alguna duda? Creo que alguien iba a comentar. ¿No? Bueno. ¿Siempre es necesario empezar de izquierda a derecha? O sea, cuando empezó a plantear la ecuación, por así decirlo. Nos iba a tocar salirnos de la U. ¿Qué se te escucha? No necesariamente puede, mire, teniendo el orden, usted ya puede ir dando las multiplicaciones siempre y cuando usted tenga el control de sus posiciones. De eso no hay ningún problema. Usted puede comenzar, por ejemplo, 2 elevado a la 4. Yo les decía este tipo de conversiones, utilizándolo así, por esto. En el caso de acá, por ejemplo, si yo tuviera 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Entonces, siempre tenemos que tener presente las posiciones por lo siguiente. Porque nosotros sabemos de que cualquier número multiplicado por 0 es 0. Entonces, en este caso, estos valores que tenemos acá, que son 0, no son necesarios colocarlos, porque ya sabemos de que nos van a dar 0. Pero sí podemos poner, por ejemplo, 2 elevado a la 0, que nos va a dar un número diferente a 0. 2 elevado a la 2 por 1. 2 elevado a la 7 por 1. Ya no ponemos esto porque ya sabemos de que los números multiplicados por 0 nos dan 0. Entonces, en este caso, pues solamente es de colocarlos y no necesariamente tiene que llevar el orden que le estoy diciendo de derecha a izquierda, pero sí tiene que llevar la numeración
de las posiciones, esa sí tiene que ir de derecha a izquierda. Entonces, por ejemplo, acá, 2 a la 0 nos da 1 por 1, es 1. 2 a la 2 nos da 4 por 1 es 4. Ahora, ¿cuánto sería 2 a la 7? A ver. Eso nos da 128. 128, ingeniero. Exacto. 128 y 128 y más 4 más 1 nos daría el número decimal, que en este caso pues va a 133. ser 133, así es. Bueno, y por eso de que les decía, lo que es importante es de que las posiciones sí vayan de derecha a izquierda. Ahora, de acá para acá no importa el inicio donde usted, si usted quiere comenzar desde acá, puede hacerlo. Solamente teniendo presente las posiciones que nosotros lo vamos colocando. Y pues por la misma forma en que se colocaron las posiciones, es por eso que yo llevé el orden, pero no necesariamente tiene que ser así. Usted puede comenzar desde acá y no habría ni un problema. Muy bien. Entonces, como les estaba comentando, estos son los sistemas, el sistema de numeración decimal y el sistema de numeración binaria. Entonces, con esto, pues nosotros llegaríamos a hacer ya sea la conversión de sistema decimal a binario y de binario a decimal. Ahorita vamos a comenzar con otro sistema más. Entonces, el otro sistema que vamos a hablar el día de hoy es el sistema octal. Solo voy a correr esto para que me quede espacio. Y en el sistema octal, los números que son existentes son del 0 al 7. Cuando llegamos a un número 8, pues ya, cuando ya llegamos al número 8 es donde se va a comenzar una nueva numeración, agrupación. Por ejemplo, aquí sería 0, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y aquí ya comenzaríamos con una nueva agrupación, 10, 11, 12, 13 y sucesivamente. Entonces, al momento de tener esa idea, vamos a hacer la conversión primero de decimal a octal. Entonces, en el caso del decimal a octal, yo puedo, voy a comenzar, puedo hacer la conversión directa de decimal a octal, pero porque como la base que estamos utilizando y vamos a utilizar es binario, entonces yo primero voy a hacer la conversión a binario para que ustedes puedan llevar la idea de cómo hacer ese tipo de conversión utilizando la base binaria. Obviamente, pues hay otra forma de poder hacer la conversión del sistema decimal a octal, haciendo la división dentro de 8 como lo hicimos con binario, pero lo vamos a hacer por la base binaria. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera, vamos a comenzar con un número pequeño, por ejemplo el 20, que es decimal, lo vamos a convertir ahora a base octal. Entonces, como vamos a utilizar la base binaria, entonces vamos a dividirlo dentro de 2. Eso nos daría el 10. Dividido entre 2, eso nos daría 5. Dividido entre 2, esto nos daría 2.5. Bajamos el entero. Dividido entre 2, esto nos daría 1. Y 1 dividido entre 2, esto nos da 0.5.
Pasando a binario, esto nos daría 1, 0, 1, 0, 0. Entonces esto es lo que vamos a colocar de abajo para arriba. Y quiero que se den cuenta de lo siguiente. El último número en octal es el número 7. Ahora yo les preguntaría a ustedes cuántos dígitos tenemos en binario en ese 7. Tres, ¿no? Así es. Entonces, a partir de aquí nosotros vamos a hacer grupos de atrás para adelante. Eso sí tiene que ser de atrás para adelante, de derecha a izquierda, de 3. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el número 100 en octal es 4. Y el número 10 en octal es 2. Por lo tanto, el 20, que está en base decimal, va a ser 24 en octal. ¿Ya? Entonces, quiero comentarles de que el sistema octal ya tiene es la idea de la representación de bytes en sistema tecnológico. Por ejemplo, como estábamos diciendo, el bit es binario y el bytes serían, en este caso, el sistema octal. Bueno, miremos otro ejemplo. Vamos a convertir, en este caso, les voy a pedir a ustedes que lo hagan y que encontremos el octal Ingeniero, de, ¿podría solo un ratito el anterior para tener de copiar? O tomar gracias, ingeniero. no tenga pena. Y fíjate, le quiero comentar, y yo esto que estoy escribiendo acá, yo lo voy a pasar en PDF y se los mandaría siempre. Esto no lo había comentado, pero siempre todo lo que voy escribiendo acá lo voy convirtiendo a PDF y ustedes van a tener acceso a esto, ¿oyeron? Ok. Ya, sí, ingeniero, ya si quiere, ya cambiaré también. Muy bien. Entonces, vamos a unos 5 minutitos para que hagamos esta conversión. Unos 5, 3 minutitos en base octal. Mandan fotografías aquí, por favor, en el chat.
le envía al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y aquí en el chat de ¿cómo se llama? De Skype. Ya la envié. Ahí está, vamos a ver. Vamos a ver. 1650. Muy bien, vamos a ver ahorita. ¿Alguien más lo hizo aparte de Lucas? Benjamín, las agrupaciones solo pueden quedar de 3. O sea, usted hizo grupos de 4 y otro grupo de diferente, pero tiene que ser grupos de 3. Inge, perdone, yo se lo mandé al grupo de WhatsApp. ¿Quién es? Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez. Muy bien. Es que no tengo el Skype en el teléfono y lo tengo en la compu, entonces se me No, da más fácil por el chat. va, esta vez no tenga pena. Bueno, Gracias. vamos a resolverlo. Y, por ejemplo, 1000 dividido entre 2 da 500. 500 dividido entre 2 es 250. 250 dividido entre 2 es 125. Permítanme un momentito, solo voy a... Bueno, perdonen, voy a continuar. Nos habíamos quedado con 125. Ahora 125 dividido entre 2 es 62.5. 62 dividido entre 2 es 31. Bajamos siempre el entero. Y 31 dividido dentro de 2, esto nos da 15.5. Bajamos solamente el entero, que es 15. 15 dividido entre 2 nos da 7.5. 7 dividido dentro de 2 nos da 3.5. El 3 dividido entre 2 nos da 1.5. 1 dividido entre 2 es 0.5. Entonces, esto sería 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0.
Entonces vamos a, son 5 unos, 0, 1 y 3 ceros. Entonces ahora vamos a hacer las agrupaciones de 3. El primer grupo, siguiente grupo y este se queda solo, ¿verdad? Entonces 0, 0, 0 en binario, en octales 0. 101 en binario, en octales 6. 111 en binario, en octales 7. Y 1 es 1. Entonces el resultado es 1760. Que sería el valor que nos quedaría a nosotros. ¿Alguien? Inge, Vamos. Sí. solo la segunda agrupación no es 5. Ah, tiene razón, sí es 5. En el 101, ¿verdad? Sí, tiene Correcto. razón. Es 5. Es 1750. Sí, tiene razón. Entonces, como les estaba comentando, este es el sistema, la forma de convertir de decimal a octal, siempre utilizando la base binaria. También se podría hacer llegando de una vez por divisiones dentro de 8, y las divisiones dentro de 8, el cociente, pues son los números que se irían formando en tal caso. Pero a mí me sirve ahorita que ustedes lo aprendan, por lo que vamos a ver más adelante, a mí me sirve que lo vayan comprendiendo con la base binaria. Vamos a ver, minor 1750, así es minor. Bueno, vamos a continuar. Ya vimos el sistema de convertir de decimal a octal. Ahora nos corresponde hacer lo contrario, convertir de octal a decimal. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera el número que es, podemos colocar acá que sea 24, que es el que convertimos hace un momento, nos tendría que dar 20 en decimal. Pero lo vamos a corroborar en este momento. Entonces, cuando vamos a convertir a base decimal, siempre vamos a utilizar este algoritmo, miren, de poner posiciones. Entonces, vamos a comenzar poniendo posición 0 y posición 1. Pero como la base ahora es 8, entonces va a ser 8 elevado a la posición 0 por el número que tengo en esa posición, que sería el 4. Más 8 elevado a la posición 1 por el número que tengo en esa posición, que sería el número 2. Entonces, 8 a la 0 es 1, por 4 es 4. 8 a la 1 es 8, por 2 es 16. Y la suma de esto, pues nos da los 20, que habíamos dicho anteriormente. ¿Eh? Ahí estamos señalando ya su equivalencia. Ahora, quiero que Disculpe, ustedes, ¿sí? con el ejercicio anterior donde convertíamos de decimal a octal, siempre vamos a tomar las tres posiciones, siempre. ¿Trabajamos con tres Sí, posiciones? 3 posiciones, y si algún número sobraría, pues se quedaría solo, pero siempre comenzamos de derecha a izquierda tomando agrupaciones de 3. Gracias. Bien. Bueno, entonces quiero pedirles ahora a ustedes que hagan la siguiente conversión. Está en octal a decimal.
Bueno, ¿cuánto nos quedó? Bueno, si ustedes, lamentablemente no dijo nadie nada, pero este número no puede ser un octal. ¿Por qué no podría ser un octal? Porque hay un 9 ahí Hay un 9 y un 8. y un 8. Entonces, este no puede ser octal. ¿Entiende? Entonces, esta expresión está mal hecha porque no existen 8 y 9 en base octal. Igual tengan cuidado en el caso de que, por ejemplo, en el sistema binario apareciera un número diferente a ceros y unos acá, porque eso no existe en sistema binario. ¿Ya? Ahora sí, voy a poner un número que sí es octal. Ahora sí convertirlo a decimal. Vamos. Ahí me quedó 679. A mí también me quedó 679. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a realizarlo, vamos a comprobar. Comenzamos con 0, 1, 2, 3. Entonces aquí sería 8 a la 0 por el número 7, más 8 a la 1 por el número 4, 8 a la 2 por el número 2, 8 a la 3 por el número 1. Entonces, 8 a la 0 por 7, ¿cuánto nos da? 50 no. 7. 8 a la 0 por 7. 7. 8 a la 1 por 4. 32. 8 a la 2 por 2. 128. Así es. 8 a la 3 por 1. 512. Muy bien. ¿Y la sumatoria de esto? 679. 679. Muy bien. Entonces, este sería el número en decimal. Como les digo, hay que tener cuidado con esto. Yo, pues, hice esto intencionalmente porque siempre hay que tener un poquito de cuidado a la hora que se nos presenta diferentes cantidades. Pues tenemos que tener presente qué cantidades son existentes en sistemas y qué cantidades no se pueden representar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno,
Vamos a pasar al último sistema de numeración, que es el tecnológico, que es el sistema hexadecimal. Que estos existen números del 0 hasta el número 15. Entonces, solamente voy a subir un poquito más esto para tener más números. Pues me van a servir un poquito más de espacio. Por ejemplo, voy a agregar aquí hasta llegar al número 15. Para que así podamos ver la comparación en los demás sistemas. Aquí sería 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Y acá sería 14, 15, 16 y 17. Ahora la siguiente numeración en hexadecimal, aquí sería 0, y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. A partir del 9, como el 10 ya tiene 2 dígitos, yo necesito que esto sea representado como un solo dígito. Entonces aquí es donde se empieza a utilizar letras. Por ejemplo, A, B, C, D, E y F. Entonces, estas serían las letras que se utilizarían para representar a los otros números que son de 2 dígitos. Entonces, vamos a ir acá. Vamos a hacer la conversión. De decimal a hexadecimal. Siempre vamos a utilizar la base binaria, por lo que les voy a por lo que vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera el número 40,024, les voy a pedir que esto me hagan favor ustedes de convertirlo a binario y me manden ya de una vez la cantidad convertida. Solo una consulta, ¿cuál sería la base? Así como en el octal era un 8, en este que es hexadecimal. 18. O 16. Sí, No, es base 16. Entonces yo les pedí que lo convirtieran a base binaria primero por eso había puesto el 2 acá, para que así después de esto lo convirtiéramos a hexadecimal. Entonces ahorita lo que necesito es de que lo convirtamos a binario. una pregunta, en los números que usted nos puso en la anterior diapositiva, ¿por qué habían hasta 17? Ah, no, es que observe acá en decimal, porque ahorita es decimal y hexadecimal. En octal, como aquí en este caso llegamos hasta 7, comenzamos con el nueva agrupación que sería 10 y llegamos a 17. O sea que 15 en decimal es 17 en octal. Y 15 en decimal es F en hexadecimal. ¿Ya? Oh. Ya.
Va. Entonces voy a dejar y me indican con la conversión en binario, por favor. Sí, lo había colocado al revés. Siempre recuerde que va de abajo para arriba. Muy bien, Lucas había colocado ya el sistema binario, que en este caso queda 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Ahora yo quiero que ustedes observen acá. ¿Cuál es el último número en hexadecimal? Es el número 15. ¿Y cuántos dígitos tiene en binario? 4. Ajá, entonces aquí la agrupación va a tener que hacerse de 4, comenzando de atrás para adelante. Entonces aquí sería el primer grupo, segundo grupo y tercer grupo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, 1000 en hexadecimal es el número 8. El 1011, si ustedes observan acá, el 1011 es B. Y este es F. O sea que en sistema hexadecimal es F
B y 8. No sé si hay alguna duda. Bueno, si no hay ninguna duda, es así como nosotros hacemos el estilo de conversión de sistema decimal a hexadecimal. Entonces nosotros lo que vamos viendo es cómo relacionar la base binaria en estos sistemas. Yo creo que se den cuenta de esto. Por ejemplo, esto, por eso es de que era importante, es importante que vayamos relacionándolo con el sistema binario, porque si nosotros miramos el sistema binario es base 2. Y si nosotros miramos en el caso de 8, es como decir 2 a la 3. Y si miramos la base 16, es como decir 2 a la 4. Esto tiene que ver con la cantidad de agrupaciones que estamos haciendo. Si ustedes se dieron cuenta, en la base octal las agrupaciones eran de 3 y en esta base hexadecimal las agrupaciones son del número 4, que esa es la relación que nosotros vamos viendo en este sistema con la base de binario. Muy bien, voy a pedirles entonces, ahora que convirtamos la siguiente cantidad, quiero comentar, después de esto que van a hacer ustedes ahorita, les quiero comentar algo que había comenzado cuando empezaron a trabajarse con sistemas hexadecimales. Vamos a ver. Entonces, el número que ustedes van a convertir, que está en base decimal, es el siguiente. Va a ser el número 51.966, que está en base decimal. Ustedes me van a decir cuánto es en hexadecimal. Vamos, unos 5 minutitos.
¿Cómo vamos? Todavía no. Es que está grande el número, ¿verdad? Ingeniero, disculpe. Ingeniero. ¿Sí? ¿Será que puede colocarse en la donde están los valores de decimal a hexadecimal? Por Ah, favor. muy bien. No te da pena. Gracias. Ingeniero. ¿Sí? Me da café. Así CAFE. es. Sí, así es. Muy bien. ¿Me puede decir los números en binario que le quedó, por favor? De izquierda a derecha, ¿verdad? Ajá. Me da De... 1, Ajá. 1, 1, 0, 0, Ujú. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. De ahí siguen 7 unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y un 0 al final. Y un 0 al final. ¿Está Al bien? principio le falta un número 1. Aquí hay un número 1 más. Ajá, exacto. Ah, va. Bueno, entonces hacemos las agrupaciones de 4. Entonces, si ustedes observan, el 1, 1, 1, 0 es la letra E en hexadecimal. El 1, 1, 1, 1 es la letra F. El 1, 0, 1, 0 es A. 1, 1, 0, 0 es C. Entonces, esta es la expresión de el sistema hexadecimal del número 51.966 en decimal. Bueno, ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a hacer conversión de hexadecimal a decimal. Y vamos a utilizar el mismo algoritmo de las anteriores. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera, les iba a comentar, antes de comenzar a hacer este ejercicio. Cuando comenzaron los códigos de barra,
en Guatemala se comenzó una idea, porque la mayoría de situaciones acá, en Latinoamérica, creo yo, sucede que todo lo tendemos a ver en cuestiones con números que puedan afectar. Entonces, si ustedes observan en el abecedario, la letra F es el sexto número. Entonces, en algunas expresiones donde habría códigos hexadecimales, aparecían a veces, no siempre, pero a veces la triple F. Entonces, todos decían de que ese era el número de la bestia por ser 3 veces 6, ¿verdad? Pero era lo que yo le comentaba a un amigo de que realmente en ese tiempo, pues que se comenzó todo esto, yo le comentaba al amigo, le decía que realmente esto no era una representación del número 6, sino que el número F señalaba el 15, ¿verdad? Entonces él me decía, pero si vos te das cuenta, si sumas 1 más 5 es 6, me decía él. Entonces, nosotros siempre, es lo que sucede en una película que se llama El número 23. Si ustedes la miran, a mí me gustó bastante, es del actor Jim Carrey. Él señalaba que, sí, es buena la película. Entonces él decía de que uno puede encontrar el número 23 en todo, pero eso es lo que sucede, que si nosotros queremos buscar un número, lo vamos a buscar en diferentes lados, ¿verdad? Entonces, bueno, volviendo a esto, vamos a ver qué es lo que realmente significa la triple F en sistema hexadecimal. Vamos a poner las posiciones 0, 1 y 2. Entonces aquí sería F elevado a la 0, perdón, 16 elevado a la 0, como la base es 16, 16 elevado a la 0 por F, más 16 elevado a la 1 por F, y 16 elevado a la 2 por F. Entonces nosotros ya sabemos de que el F va a representar al número 15. Entonces, como lo vamos a convertir a sistema decimal, entonces ya hacemos este tipo de conversiones. Le voy a pedir por favor de que si me ayudan con el cálculo en las calculadoras. En el caso de 16 elevado a la 0 por 15, pues es bastante sencillo y básico saber que es 15, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto sería 16 elevado a la 1 por 15? Serían 240, ¿verdad? Así es. ¿Y 16 elevado a la 2 por 15? 3840. 3840. ¿Cuánto daría la suma de esto? 4095. 4,000. 95. 95. Entonces, esta sería la representación de lo que significa el FFF, que es 4095. Entonces, si ustedes observan, pues, ¿cómo se llama? Es un número totalmente distinto a lo que pensaron o lo que pensaba la mayoría, pero como les digo, siempre queda la situación de que, por ejemplo, yo sé que cualquiera, por ejemplo, ¿cómo encontraría los 3 6 acá? Bueno, entonces cualquiera podría decir, si yo sumo esto, me va a dar 18, y si yo miro 18 es 3 por 6. Entonces, como les digo, siempre vamos a, si nosotros queremos encontrar un número,
lo buscaríamos de diferente forma para decir que esto está representándose de diferente cantidad. Entonces, así es como nosotros miramos los sistemas de numeración. Entonces, quiero ahora que ustedes hagan la siguiente conversión a sistema decimal. Ingeniero, la A es 10, ¿verdad? Así es. Y sí, el A representa 10. Ahí me dio 8074. 1074. 8000. Vamos a observarlo. ¿Vamos a hacerlo siempre? Entonces aquí sería posición 0, 1, 2, 3. Comenzaríamos 16 a la 0 por A. 8074, dice Carlos también. Y Osman. Ajá. ¿La foto se la mandamos, Inge, o no? Siempre, por favor, porque siempre me queda a mí como constancia de... Ok. Pues aquí va a ser 16 a la 1, 8, 16 a la 2, por el número F, y por el hexadecimal F, 16 a la 3, por 1. Bueno, les pido por favor que me ayuden con calculadora. 16 a la 0, bueno, primero vamos a convertir estos números a una representación decimal, que aquí sería 15. Y ahora sí, con su calculadora en mano, 16 a la 0 por 1, pues esto ya sabemos, por 10, perdón, esto va a ser 10. 16 a la 1 por 8.
¿Cuánto nos daría? 128. 16 a la 2 por 15. 3.840. 3.840 y 16 a la 3 por 1. 4.096. ¿Cuánto? 4.096. 4.096. La sumatoria de esto nos daría 8.074. muy bien. Bueno, entonces, como ustedes observan, pues aquí ya tenemos las formas en que se pueden convertir de hexadecimal a decimal. Entonces, con esto, pues ya nosotros terminamos de ver los sistemas de numeración tecnológicos.